Hola Leo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy y todas las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay maravillosas bendiciones que vienen para todos nosotros. Si tú crees esto, también escribe hecho está en los comentarios del video. Si quieres que yo ore por ti, por alguna cosa, si quieres alguna lectura personalizada, lo puedes hacer a través de los comentarios del video, manifestarlo. Y lo de la lectura, bueno, en la descripción del video está mi WhatsApp para que te puedas comunicar conmigo. Recuerda que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas que estén en una relación, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. También te quiero invitar, mi querido y mi querida, que si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. También, bueno, quiero invitarlos muy cordialmente a que nos apoyen suscribiéndose al canal, dándole like al video y activar la campanita para recibir sus notificaciones, que ahí les llegan y no se pierdan ningún video. Bueno, de esa manera ustedes nos apoyan. Muchísimas gracias por eso, porque ayudan a que cumplamos, a que cumpla esta misión tan bonita que tengo de darles un mensaje cada día con muchísimo amor, con muchísimo cariño. Vamos a ver qué te dicen las hadas a ti el día de hoy, mis leones y leonas. Haz el cambio. ¿Hay algo que tú no te estás atreviendo a hacer? Bueno, hazlo, haz ese cambio. ¿Cómo te digo? Toma la iniciativa, no tengas miedo de dar ese paso que va a ser en tu beneficio. Si es algún estudio, si es algún cambio físico que quieres hacer, que no vaya en contra de tu salud, hazlo ya, explora, experimenta. Y verás que, bueno, la mejor manera de uno aprender las cosas es experimentando. Después de que no te perjudiques a ti, no perjudiques a otras personas, bueno, todo está bien, todo está perfecto y sigue adelante. Al fin de cuentas, eres tú quien vive tu vida, eres tú quien decide tus cosas, bueno, y eres tú el que va a cambiar y a experimentar lo que vas a experimentar. Ahora vamos con las personas que me preguntan en este momento, en este instante, por su relación. Vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy, qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y que vamos a ver qué me les espera a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano. Y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales, mis queridos amigos y amigas. Tu persona especial es alguien que se siente bastante ansioso, ansiosa con respecto a la relación de ustedes. Hay demasiadas voces alrededor de él o de ella que lo tienen demasiado confundido, que lo tiene dudando, que lo tiene pensando muchísimo acerca de si sigue o no sigue la relación contigo. Se ha enterado de cosas o ha sentido cosas o ha visto cosas. También le han dicho otras tantas a tu persona especial. Tu persona especial espera que tú calmes un poco, ¿cómo te digo?, el temperamento, porque a ratos estás demasiado explosivo, demasiado explosiva y no permites de que se te hable, no permites que se te digan las cosas y la verdad esto lo tiene bastante preocupada tu persona especial, porque sí tiene muchas cosas que decirte. Tu persona especial piensa de ti, piensa que añora ese comienzo que ustedes tuvieron, que fue tan bonito, tan calmado, tan de buenas cosas, de proyectos, de sueños, y la verdad es que tiene bastante nostalgia en este instante, en este momento, por aquello que fue el pasado de ustedes. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, la verdad es que tienen ustedes cosas que resolver, hay muchas cosas alrededor de ustedes, internamente ustedes también como relación, muchas cosas que tienen que resolver. Muy seguramente hay una persona mayor, una persona bastante sabia, que los va a ayudar, que los va a aconsejar acerca de esto y que les va a decir, bueno, los dos están juntos, tienen que confiar en ustedes mismos, en el otro, en la pareja mutuamente, porque de otra manera la relación no va a poder avanzar. Lo que les falta a ustedes es compenetrarse, hablar, confiar más el uno en el otro, tener experiencias juntos, a solas, con otras personas, pero más que todo les hace falta pasar tiempo a solas a ustedes dos, ser más prudentes con lo que hablan, con lo que dicen acerca de la relación de ustedes con otras personas. No todo el mundo se alegra de los triunfos que las demás personas tienen, no todo el mundo se entristece con
con las desavenencias, con las dificultades que tienen las demás personas. Ya hay personas que disfrutan, que quieren verlos, que la relación de ustedes fracasen, y bueno, aquí están los frutos de no hablar, de no tener las cosas claras entre ustedes dos. Bueno, es momento de aclarar las situaciones que ustedes pueden estar teniendo en este instante, en este momento. Al parecer ustedes se están viendo como rivales, no como pareja, como equipo, sino como rivales ustedes dos. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Mira, me dice que el cielo les da la posibilidad de ustedes de sanar esos corazones heridos y confundidos que tienen en este momento, en este instante. Tienen la posibilidad, tienen la ayuda del cielo, tienen la ayuda divina. Bueno, solamente hace falta que ustedes actúen, que ustedes tomen acción, que trabajen por la relación que tienen en este momento, en este instante. Si lo que ustedes quieren es seguir y hacer de su relación algo bonito, algo duradero, lo que ustedes siempre han soñado, este es el instante de sanar, y el cielo les da la posibilidad de perdonarse, de mirarse a los ojos, de decirse lo que realmente sienten, de disculparse el uno al otro, de rectificar lo que tengan que rectificar. Ya no es momento de llorar sobre la leche derramada, es el momento del perdón y de la verdad, de seguir adelante, si eso es lo que ustedes quieren realmente. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio. Lo que pasa es que también ustedes se han ofendido mucho, se han dicho muchas cosas, se han hecho muchas cosas que realmente se han herido bastante, bastante. Y bueno, ya es cuestión, decisión de ustedes si van a seguir o no seguir con esta relación, si quieren avanzar, si quieren seguir creciendo juntos, haciendo proyectos juntos, progresando juntos. Al comienzo ustedes al parecer tuvieron una relación espectacular, pero la verdad es que ni ustedes se ayudaron, ni el entorno les ayudó, y mejor dicho, eso fue una suma de muchas cuestiones lo que sucedió alrededor de esta relación. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Mira, te dice nada lejos de esta situación. Hay cosas de las cuales ustedes como pareja, como relación, tienen que alejarse para poder progresar y seguir adelante. O tomar una decisión definitiva y hacer un cierre con responsabilidad, con amor y con muchísimo respeto. Pero tienen que tomar una decisión ya, porque la verdad es que al parecer la relación se podría estar comenzando a deteriorar si no toman acción. Si ustedes toman acción, van a sanar, van a seguir adelante, van a hacer algo bonito con la relación de ustedes, pero si no, eso se va a convertir en un campo de batalla peor del que tienen ustedes ahora en este instante, en este momento. Entonces, bueno, si están con mucha duda al respecto de qué es lo que ustedes deben hacer con esta relación, con esta persona, bueno, a pedir consejo de sus guías espirituales ya mismo, en este momento, en este instante, y decirles, bueno, ¿qué camino debo coger? El que dice ella de que sí, el cielo nos da la posibilidad de sanar, o hacer un cierre definitivo, o quedarnos con el rencor, quedarnos con la angustia, quedarnos con los malos momentos, o volver a empezar definitivamente nuevamente. Ya es decisión de ustedes dos, tienen esos dos caminos que coger, ya es su decisión, y bueno, vamos para adelante. Bueno, les mando muchas bendiciones, mucha luz, y que tomen la mejor decisión. Ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritos y solteritas en este momento, en este instante. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, hay ciertos sueños y proyectos que te están comenzando a salir bien, o que te van a comenzar a salir muy bien. Venías de una etapa difícil, de que tal vez nada te funcionaba, nada te salía, pero bueno, eso ya se acabó, eso ya se terminó. Ten mucho cuidado de ciertas personas que la verdad no te aconsejan muy bien. Tal vez son personas muy cercanas a ti, que tal vez no tienen malas intenciones, pero que sí te han hecho tomar de pronto malas decisiones en determinado momento, por temores, por miedos, por temor a que te lastimes, por temor a que te lastimen. Bueno, la verdad es que a veces uno mismo tiene que experimentar las cosas para poderlas aprender, porque a través de otras personas a veces es totalmente imposible. Es muy loable que, listo, que las personas que nos aman, que nos quieren, no quieran que nosotros suframos, pero de otra manera no podemos aprender. Nadie puede vivir la vida de nadie ni a través de nadie, sino tú mismo, tú misma. ¿Qué te viene a ti en un futuro más bien cercano? Mira, te viene una buena etapa económica. Vas a tener, no sé, una idea de negocio, algo
algo que siempre te ha apasionado, que siempre tú has querido hacer o tener, en eso te va a ir muy, muy bien. Sí, lo que tienes que tener cuidado es con no irte a involucrar con una persona comprometida. Sí, muy buen el sexo, muy buena la pachanga, muy bueno absolutamente todo, pero ten mucho cuidado porque la pareja de esta persona se podría estar enterando. No te digo que es algo que tú estés haciendo ahora, ¿no? Es una posibilidad. Ya es algo, una oportunidad que se te pueda presentar, pero es algo de lo que tú no vas a salir muy bien librado ni muy bien librada. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy. Dice que cumplas tus deseos para conocerte. Bueno, eso de estar complaciendo a los demás no es cosa nada buena. Es imposible complacer a todo el mundo y tener contentos a todo el mundo. No, es el momento de que te ocupes de ti, de tus sueños, de tus proyectos, de tus anhelos, de aquello que tú has querido hacer como proyecto de vida, como propósito de vida. Bueno, este es el momento. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú siempre has soñado hacer? Económicamente, profesionalmente, emocionalmente, todo, ¿ya? Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio el día de hoy. Mira, te dice que hay algo que tienes que concretar, hay algo tienes que poner en firme para que las cosas se comiencen a dar. Tienes que tomar firmeza en tus decisiones, tomar firmeza en ciertas situaciones para que las cuestiones avancen. Y bueno, y seguir adelante con tu camino, sigue adelante con lo que tú has soñado, con lo que tú has planeado, porque los astros, el cielo, el universo tienen para ti cosas totalmente especiales y el apoyo de ellos. Por otro lado, las hadas te dicen que, bueno, te enfrentes con tus miedos, con tus temores, bueno, enfréntalos, sigue adelante, tú eres valiente, tú eres valioso. Yo sé que tú puedes, si tú estás convencido de eso, escribe, yo soy valiente, yo puedo enfrentarme con estas situaciones, con estas dificultades, yo salgo adelante, yo soy poder, yo soy prosperidad, yo soy éxito. Bueno, escribe en los comentarios del video para que lo reafirmes. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan en esta ocasión por su economía. Vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy. Al parecer, con respecto a tu economía te está yendo bien, mi querido amigo y amiga, solamente que tienes que ajustar ciertos papeles, ciertos documentos que al parecer no están en regla. Eres una persona con experiencia, no importa si tienes muchos o pocos años de edad, pero ya tienes tu experiencia y esto hay personas que lo reconocen, personas de tu entorno económico. Entonces, ajusta esas cuestiones de dinero, de papeles, de documentos que tal vez no están en regla. Mira, te dicen los ángeles que hallarás tu luz interior. Bueno, la verdad es que si venías de una etapa difícil, si venías de una etapa en la cual económicamente no te estaba yendo muy bien, bueno, llega esa buena etapa para ti. Inclusive vas a entender que parte de tu misión económica es lo que estás realizando tú en este momento como actividad económica, como negocio, como empresa. Esta es parte de tu misión porque a través de eso estás pudiendo o vas a poder ayudar a otras personas y eso no solamente te va a beneficiar a ti o a esas personas, sino que te va a ayudar a crecer. No solamente vas a ganar dinero, vas a ganar en estatura emocional, espiritual y personal. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Mira, esta es la carta de la rivalidad. Me dice que hay algo que va a llegar a tu vida, pero que es tu destino. Tal vez un competidor en tu negocio, en tu área económica que tú te estás desempeñando, pero es algo que tiene que llegar para ti por ciertas lecciones que tú tienes que aprender y que muy seguramente vas a salir con una nota definitiva, una nota alta. Te dicen por otro lado las hadas que los finales son inevitables. Hay cosas que terminan, hay cosas que comienzan, hay cosas que nacen y hay cosas que mueren y hay cambios que hay que hacer, mis queridos amigos y amigas. Bueno, disfruta lo que estás viviendo ahora, recuerda el buen pasado de una manera grata, el futuro, bueno, planéalo de una manera razonable, que no te genere ansiedad, que no te genere angustia, pero disfrútalo y piensa siempre que los finales son inevitables. Gracias a Dios, nada es eterno en este mundo. Bueno, lo digo por los problemas y dificultades. Ojalá todo fuera color de rosa, pero la verdad es que no es así de esa manera. Bueno, mis queridos amigos y amigas, eso ha sido todo para ustedes el día de hoy. Los invito a que me sigan también en las redes sociales, en Instagram, YouTube, en Facebook. Y bueno, les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.